Bueno, este va a ser el último video que voy a hacer con respecto a todo sobre la pérdida de grasa, y vamos a hablar de la alimentación y de por qué hay que hacer un trabajo de musculación para aumentar la tasa metabólica. Bueno, esto funciona así. Lo que nosotros tenemos que saber, a nosotros se nos ha dicho que no tenemos que comer fritura. Para la fritura hay aceites y grasa específica para freír, que son buenas, son mejor que el aceite de girasol. Pero bueno, a nosotros se nos ha dicho que no hay que comer fritura, que no hay que comer grasa, que etcétera, etcétera. La realidad, esto es muy sencillo. La realidad es que nosotros, para bajar los niveles de grasa, tenemos que bajar los niveles de insulina, entre otros. En el caso de la mujer va a tener que estabilizar sus niveles de estrógeno, porque el estrógeno y la testosterona provienen del colesterol también, pero están mucho en la grasa. O sea, el colesterol produce la hormona estrógeno y la hormona testosterona. Nosotros los necesitamos consumir grasa porque estas hormonas las necesitamos tener equilibradas. Por eso lo que nosotros tenemos que eliminar la grasa para que no haya tantos de estos niveles de estrógeno, porque incluso en la grasa se da más el estrógeno que la testosterona. Entonces incluso el hombre que tiene mucha grasa tiene mucho nivel de estrógeno, por eso le crecen los pechos, en algunos casos hasta le puede cambiar hasta la voz, todo porque son hormonas femeninas. Lo que vamos a hablar ahora, esto es muy sencillo. A nosotros se nos dijeron muchas cosas no tenemos que comer. Las cosas que realmente no es que no tenemos que comer, sino que tenemos que reducir, son las cosas que levanten el índice glucémico, que es la glucosa en sangre, que vendría a ser el azúcar en sangre. Nosotros tenemos que evitar todos los hidratos de carbono refinados. ¿Qué son los hidratos de carbono refinados? Bueno, los hidratos de carbono en general, porque tenemos hidratos de carbono refinados y tenemos hidratos de carbono fibrosos. ¿Qué pasa? Y almidonados, hidratos de carbono almidonados, y dentro de los almidonados están los refinados y también están los fibrosos, que son diferentes, que son los vegetales. Pero los hidratos de carbono funcionan así. La planta, nosotros, la vegetación, nos ofrece oxígeno. Nosotros ese oxígeno lo usamos para respirar y devolvemos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo absorben las plantas para el proceso de fotosíntesis, que es el proceso de alimentación. ¿Qué pasa? La plantación, la vegetación, al estar en la tierra, al estar absorbiendo agua, ya tiene hidrógeno. Esto sumado al dióxido de carbono, sumado a los minerales que toma de la tierra, ahí se forma el hidrato de carbono. El carbono lo saca del dióxido, lo de hidrato es por el hidrógeno y el oxígeno que tiene, o sea, el agua que absorbe, y los minerales de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con los hidratos de carbono almidonados tenemos un problema cuando son refinados, como son el trigo, el maíz, etc. ¿Qué pasa? Cuando nosotros un hidrato lo consumimos con corteza, no tenemos el mismo problema que sin corteza. Porque cuando un hidrato de carbono está procesado, lo que tiene es que se le sacó la corteza, donde hay muchas bacterias buenas que tiene y minerales, muchas cosas se le saca. Entonces el material genético de ese hidrato de carbono está incompleto. Entonces nuestro cuerpo ve muchísima energía a algo que está incompleto, entonces lo convierte todo en grasa, no lo procesa como lo tiene que procesar, y sube muchísimo más los niveles de glucosa en sangre. Son de alto índice glucémico, entonces el páncreas produce mucha insulina para poder asimilarla. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, para que si queremos quemar grasa, es dejar de comer tantos, no digo anularlos todos, pero tantos hidratos de carbono refinados. Estos son los refinados: el arroz, la harina, la mayoría de los cereales, porque no están en su estado natural. Sí, cuando nosotros comemos arroz integral es buena, es mucho más fácil de digerir. La harina integral también.
de todos modos tienden a levantar el índice glucémico. Los integrales no tanto, los que están refinados muchísimo más. El azúcar, el maíz, ya le digo, el trigo, todo eso cuando está refinado pasa esto. Bueno, además de que nuestro cuerpo genera intolerancias a esto. Bueno, los hidratos de carbono después están, además de estos de ser en su estado natural almidonados, porque todo lo que tenga gluten es almidonado, cuando tiene mucha fructosa también son almidonados. Están también los almidonados, pero que son tubérculos, como por ejemplo la batata, la remolacha, la zanahoria, la papa. Son hidratocarbonos almidonados y son tubérculos, o sea que levantan el índice glucémico, por eso hay que reducirlo. ¿A cuánto lo vamos a reducir si queremos una dieta media agresiva, copada, que queme grasa rápido? A la cuarta porción de nuestra comida. En realidad sería el plato, la cuarta parte de hidrato de carbono almidonado, o en el caso de que sea un desayuno es la cuarta partecita de hidrato de carbono refinado, quitando el azúcar. Yo para mí, en lo personal, yo el azúcar la eliminaría de la dieta. De no eliminarla hay que reducirla. Y el resto, vegetales, proteínas y grasas. Estoy hablando de grasas, me estoy refiriendo a queso, a manteca. La manteca es mucho más saludable que la margarina. Por ahí alguna cosita con grasa, no, las grasas las necesitamos. El queso no tiene casi hidrato de carbono porque hay algo muy importante, y es que la leche sí nos engorda, porque primero tiene bastante niveles de estrógeno en la leche de vaca. Segundo, que tiene lactosa. La lactosa es la glucosa de la vaca, aumenta el índice glucémico. Y tiene hidrato de carbono, lo que también nos hace subir los niveles de glucosa. Nosotros, reduciendo los hidratos de carbono, reducimos la insulina, reducimos la grasa. Es tan sencillo como esto. No hay que comer poco, sino hay que saber qué comer. Proteína, grasa, hidrato de carbono fibroso en la mayor cantidad. O sea que te estoy diciendo que si vos te comes una pechuga rellena con queso o untada con queso, lo acompañás con algunas verduras, lo acompañás con huevo, etcétera, eso es muchísimo más saludable llenarse con eso y comer un poquitito de hidrato de carbono, que son necesarios porque los hidratos de carbono junto a las grasas, los minerales, las proteínas forman músculo en el cuerpo, son necesarios, pero hay que reducirlos para reducir los niveles de glucosa. Entonces los hidratos de carbono hacen eso, hacen que no haya que producir tanta insulina en nuestro cuerpo. Entonces, cuando en la regla general la dieta 3x1 es así: la cuarta parte del plato es hidrato de carbono, el resto es proteínas y vegetales. ¿Qué pasa? Yo no te voy a reducir a que vos te comas un solo plato, porque hay gente que va a comer más, hay gente que va a comer menos, pero sí que en relación a lo que comemos por día, que reduzcamos solo los hidratos de carbono a la cuarta parte. El resto de la proteína no te va a engordar, son de bajo índice glucémico. Los vegetales no te van a engordar, por eso si vos te vas a llenar, tenés que llenarte con proteína, con grasas, como el queso por ejemplo, y con los vegetales, o sea, los hidratos de carbono fibrosos. Esto es lo que nosotros tenemos que saber y que está importante. Habiendo hablado de esto, de que bajando los índices glucémicos adelgazamos, vamos a hablar de que sí es necesario trabajar la musculación. ¿Por qué? Porque la musculación aumenta nuestra tasa metabólica. ¿Qué es una tasa metabólica? Es la cantidad de energía que nuestro cuerpo va a gastar aún en estado de reposo, o sea que nuestro metabolismo precisa para mantener los músculos que nosotros tenemos. Entonces, el trabajo de musculación, en específico el de intensidad o de alguna rutina de fuerza, hace aumentar nuestra tasa metabólica. Hay que trabajar los músculos. No te estoy diciendo que trabajes con peso, pero hay las mujeres
no quieren trabajar con peso por el hecho de que no quieren ganar volumen. Para eso hay mucha rutina, hay rango de volumen, hay rango de fuerza, resistencia, etc. Pero los músculos hay que trabajarlos todos, porque eso aumenta nuestra tasa metabólica. Y esto es lo último de lo último. Sabemos que necesitamos tener bien el metabolismo, sabemos lo que necesitamos con respecto al estrés, sabemos que según nuestro sistema nervioso vamos a tener una alimentación y tenemos que saber que hay que comer comidas con bajo índice glucémico y además hay que hidratarse y además hay que trabajar los músculos para aumentar la tasa metabólica. Y este es el último videito con respecto a todas las realidades que hay sobre la realidad de lo que son las cosas que nos hacen engordar.